Bienvenidos. Noches de escalofrío. Apaga la luz y escucha con cuidado. Bienvenidos a una noche de escalofrío donde se relata miniserie de terror contada en 5 episodios, cada uno más oscuro que el anterior. Dicen que en cada casa antigua hay habitaciones que nunca deberían abrirse. Espacios sellados a propósito, donde los secretos permanecen escondidos, porque lo que duerme ahí no debe ser perturbado. Hoy, en el segundo episodio de La Casa Maldita, descubrirás lo que la familia Romero halló tras aquella puerta prohibida. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte, darle me gusta y comentar. ¿Te atreverías a entrar a un cuarto que alguien intentó borrar de la historia? La noche había sido interminable. Cuando al fin amaneció, la casa parecía en calma, como si nada hubiera pasado. Pero todos lo sabían, algo salió de aquel pozo, y ahora estaba dentro con ellos. Mientras recorrían la casa buscando una salida, Andrés reparó en un detalle extraño en el pasillo del segundo piso. El papel tapiz estaba desgarrado en una de las paredes, revelando un marco de madera cubierto de clavos oxidados. Era una puerta, oculta y clausurada. ¿Por qué la sellarían?, preguntó Sofía, con la voz quebrada. Andrés pasó los dedos por las marcas alrededor del marco. No solo había clavos, también manchas oscuras que parecían haber goteado hacia abajo, impregnando la madera con el tiempo. No era pintura, era sangre. Los niños se aferraban a su madre cuando, de repente, desde dentro de aquella puerta sellada, se escuchó un golpe, como si alguien estuviera llamando para que lo dejaran salir. El golpe se repitió, más fuerte, haciendo vibrar los clavos oxidados que sellaban la puerta. Los niños rompieron en llanto. Sofía retrocedió, suplicando a Andrés: «No abras eso, por favor, no lo abras». Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Andrés tomó una herramienta de la caja que aún no habían desempacado, una palanca metálica. Cada vez que arrancaba un clavo, la casa entera parecía gemir, como si le doliera. Con cada chirrido del metal, los murmullos regresaban. Primero eran apenas susurros, pero pronto se convirtieron en voces claras, masculinas, femeninas, de niños y ancianos, todas hablando a la vez, repitiendo una misma frase. Aquí no, no entres». Finalmente, el último clavo cayó al suelo. El silencio fue tan absoluto que el corazón de Andrés retumbaba en sus propios oídos. Puso la mano sobre la perilla fría y la giró lentamente. La puerta se abrió con un lamento largo y metálico. Dentro, el cuarto estaba oscuro, pero en el suelo se distinguían manchas secas, y en el centro, un objeto cubierto por una sábana manchada de rojo. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, óxido y algo más, algo que recordaba a carne podrida. El aire estaba tan denso que parecía que el cuarto llevaba décadas sin abrirse. Andrés avanzó despacio, iluminando con la linterna. Las paredes estaban cubiertas de marcas, arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado escapar desde dentro. Algunas tenían restos de uñas incrustadas en la madera. Sofía no quería entrar, pero los niños se aferraban a su vestido, temblando en silencio. El objeto en el centro del cuarto parecía moverse apenas, como si algo respirara bajo la tela. «No lo toques», dijo Sofía, con un hilo de voz. Pero Andrés ya estaba demasiado cerca. Con un gesto brusco, levantó la sábana. Debajo había una mecedora antigua, y sobre ella, un muñeco de porcelana. Sus ojos, vidriosos y grises, reflejaron la luz de la linterna. La mandíbula estaba resquebrajada, pero aún así parecía sonreír. Entonces, la mecedora se movió sola, chirriando en la oscuridad. Y el muñeco, sin abrir la boca, dejó escapar una voz que no era suya. «Ustedes no debieron entrar aquí». La voz salió del muñeco como un susurro grave y retumbante, imposible de provenir de su pequeña figura de porcelana. Los ojos de vidrio parecieron humedecerse, como si lágrimas negras comenzaran a formarse en las cuencas. Sofía gritó, tomando a los niños en brazos, mientras la mecedora se balanceaba cada vez más fuerte, golpeando el suelo con un ritmo hipnótico. El aire se volvió helado. El vaho de su respiración era visible. De pronto, el muñeco inclinó la cabeza hacia Andrés, con un crujido seco en su cuello quebradizo. «Ella nunca se fue. Todavía está aquí». Andrés retrocedió un paso, sintiendo que la temperatura bajaba aún más. Las paredes del cuarto comenzaron a vibrar,
y del suelo empezaron a aparecer manchas húmedas, como si la sangre nunca se hubiera secado del todo. El muñeco abrió apenas su mandíbula rota, y de su interior brotó un chillido agudo, tan fuerte que hizo que todas las bombillas de la casa estallaran al mismo tiempo. Y en medio de la oscuridad, junto al muñeco, apareció la silueta de una mujer, con el rostro cubierto por el mismo velo ensangrentado que estaba en el suelo. La silueta de la mujer se materializó poco a poco, como si emergiera de la penumbra misma. Su cuerpo temblaba con espasmos irregulares, y del velo caían gotas oscuras que se perdían en el suelo manchado. Sofía retrocedió con los niños, paralizada por el miedo. Andrés levantó la linterna, pero la luz parpadeaba cada vez que apuntaba hacia la figura. Era como si la energía de la casa se concentrara en ese ser. La mujer levantó lentamente la cabeza. Bajo el velo, sus ojos brillaban con un resplandor carmesí, y su voz resonó, distorsionada, en toda la habitación. Ellos me encerraron aquí, pero nunca me callaron. El muñeco, aún sobre la mecedora, comenzó a reír con una carcajada chillona y metálica. Al mismo tiempo, las marcas de arañazos en las paredes empezaron a sangrar, dejando que hilos rojos descendieran como lágrimas. Sofía gritó: «Andrés, sácanos de aquí». La mujer extendió un brazo, mostrando dedos largos y huesudos, señalando directamente hacia los niños. Y con un susurro helado, pronunció lo que sería una sentencia. «La casa los quiere a ellos primero». Los niños rompieron en un llanto desgarrador mientras Sofía los protegía con su cuerpo. Andrés, con la voz quebrada, gritó hacia la sombra: «Déjalos en paz. Llévame a mí si quieres, pero no a ellos». El aire se volvió aún más pesado, como si una presión invisible les aplastara el pecho. El muñeco cayó de la mecedora y comenzó a arrastrarse solo por el suelo, golpeando la madera con sus manos de porcelana. Cada golpe dejaba una grieta más en el piso, como si intentara abrir un nuevo acceso hacia abajo. La mujer del velo soltó una carcajada hueca. «Nadie puede elegir. La casa decide a quién devorar». De repente, la puerta por donde habían entrado se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. Los clavos oxidados, que antes Andrés había arrancado, volvieron a incrustarse uno por uno, sellando la salida frente a sus ojos. El cuarto ahora estaba sellado otra vez, y el murmullo de decenas de voces surgía desde las paredes, como si el lugar estuviera vivo. Y en ese instante, el suelo bajo la familia comenzó a agrietarse, revelando algo que brillaba en la oscuridad, como huesos húmedos apilados bajo las tablas. Las grietas en el suelo se abrieron con un crujido seco, dejando escapar un hedor insoportable. La linterna de Andrés iluminó el interior. Bajo las tablas había restos humanos, huesos amarillentos aún manchados de carne putrefacta. Pero no eran de adultos. Eran huesos pequeños. De niños. Sofía gritó horrorizada y abrazó con fuerza a Camila y a su hermano. El muñeco se detuvo justo al borde de la abertura, inclinando la cabeza hacia el vacío, como si contemplara un altar. La mujer del velo avanzó unos pasos. Cada movimiento hacía que la temperatura bajara tanto que la escarcha comenzó a cubrir las paredes. Con voz desgarrada, dijo: «Ellos también lloraban, igual que los tuyos ahora». Los niños sollozaban, incapaces de comprender, mientras las voces del cuarto se multiplicaban, repitiendo un cántico gutural en un idioma imposible de reconocer. Andrés, desesperado, intentó levantar a Sofía y a los niños para sacarlos por la ventana, pero ésta se cubrió al instante con tablones podridos que surgieron de la nada, sellándola como una tumba. El muñeco volteó lentamente la cabeza hacia ellos, y con una sonrisa rota susurró: «Ya no hay salida». El muñeco comenzó a reír, una carcajada hueca que rebotaba en las paredes como un eco interminable. La mujer del velo extendió los brazos, y de la tela manchada comenzaron a gotear chorros de un líquido oscuro que caían al suelo, formando charcos que se movían como si estuvieran vivos. Las manchas se arrastraban por el piso, acercándose a los pies de la familia. Andrés intentó pisarlas para detenerlas, pero al hacerlo sintió como algo se le enredaba alrededor del tobillo, frío y viscoso, como si la propia sombra intentara arrastrarlo hacia abajo. Sofía gritaba su nombre mientras jalaba de él, pero las voces no paraban. Cada murmullo se volvía más claro, repitiendo ahora un mismo mensaje: «La sangre debe continuar. La sangre debe continuar». De repente, el muñeco fue levantado del suelo por una fuerza invisible y quedó flotando en el aire,
con los brazos extendidos como una marioneta sin hilos. Su mandíbula rota se abrió de golpe, y de ella salió un grito tan agudo que rompió el vidrio de los espejos colgados en la pared. En esos fragmentos de espejo, reflejados, Andrés y Sofía no se vieron a sí mismos, sino cadáveres descompuestos, como si ya hubieran muerto dentro de la casa. Los fragmentos de espejo temblaban en el suelo, cada uno mostrando una versión distinta y grotesca de la familia Romero. En uno, Sofía aparecía con el rostro desfigurado, los ojos arrancados. En otro, Andrés colgaba del techo con una soga al cuello. Y en el más pequeño, los niños estaban enterrados bajo la misma casa, con sus manos huesudas intentando salir de la tierra. Sofía, horrorizada, cerró los ojos. Pero Camila, hipnotizada, se acercó a uno de los trozos de cristal y lo tocó con la punta de sus dedos. El espejo se estremeció, y de repente, una mano pálida salió del reflejo, sujetando la muñeca de la niña con una fuerza brutal. Camila gritó con desesperación. Andrés corrió a rescatarla, golpeando el espejo, pero cuanto más lo hacía, más manos salían de los fragmentos, tratando de arrastrarlos a todos hacia adentro. El muñeco flotante se inclinó hacia ellos, su mandíbula colgante sonriendo de una manera grotesca. Ya son parte de nosotros. Pronto la casa se los tragará. Y en ese momento, el piso del cuarto se abrió por completo, dejando ver un abismo oscuro que parecía no tener fin. El suelo se desplomó bajo sus pies, revelando un abismo sin fondo. El eco del vacío parecía absorber cada grito, cada respiración. Las manos espectrales que salían de los espejos comenzaron a empujar a la familia hacia el borde, como si quisieran ofrendarla al pozo. Sofía sostenía a Camila con todas sus fuerzas, mientras Andrés trataba de mantener el equilibrio. El muñeco flotaba sobre ellos, riendo sin cesar, mientras la mujer del velo extendía los brazos como si celebrara el sacrificio. De pronto, un chillido ensordecedor sacudió toda la casa. Los espejos estallaron en 1000 pedazos, y las manos desaparecieron de golpe. La familia cayó al suelo, jadeando, pero el abismo seguía abierto bajo ellos, respirando como si estuviera vivo. El muñeco cayó de golpe dentro del pozo, y en lugar de romperse, fue absorbido por completo, como si nunca hubiera existido. La mujer del velo se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de sangre que se evaporó en el aire. La habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Hasta que un nuevo murmullo surgió desde lo más profundo del abismo. No son los primeros, y no serán los últimos. Así termina este capítulo de La Pesadilla. ¿Qué descubrirán los Romero sobre las familias que vivieron aquí antes que ellos? Lo sabrás en el próximo episodio, los anteriores. No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar, ¿qué crees que oculta la casa bajo sus suelos?